Es que no encuentro Yo no encuentro. el 2. No, de continuo, ¿tu página está pegada o qué? No, fíjate que al pasar la página me pasa al... Ahí, aquí está. Okay. Perdón, dice... Ay, yo no sé, fíjate. Oí pueblos todos, dice. Ay, señor. Perdón, ¿qué pregunta es? Miren que estoy... Es más, ahorita vamos a empezar a ya. 31, mami. Sí, es que yo pensé que era el número 3, no lo miraba. Perdón, hoy pueblos todos. Está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros, porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cerca delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión. ¿Hasta cuándo? 7. Entonces, ay no, si me falta todavía. Todo Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Este lenguaje no es muy común y por eso es que a veces nos cuesta, ¿verdad? Como les digo, y la verdad, lo que ustedes están estudiando en relación a la práctica que estamos teniendo como base de la hermenéutica, porque recuérdense, no perdemos el contexto de que el lunes lo que estamos estudiando en la hermenéutica es poniendo en práctica las reglas de la misma para una correcta interpretación. Entonces, claro, el libro de Antiguo Testamento es más difícil para nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a ese tipo de lenguaje. Pero tenemos que nosotros tener presentes qué era lo que hemos hablado. Para hacer una buena hermenéutica, tenemos que hacer una buena exégesis. Esa es la base. Y cuando estamos hablando de la exégesis, estamos hablando de poder entender para ese momento. Por eso es que cuando hablamos de las reglas de hermenéutica, hay que entenderlo lo literal. Hay que entender lo natural. Hay que entender cuando se trata propiamente del pueblo de Israel. Hay que leer el texto con todo su contexto. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo esto, como les digo, al lenguaje que tenemos aquí, no va a ser fácil, pero ahí es la práctica que estamos teniendo para nosotros educar nuestros oídos, de verdad, y nuestro pensamiento para comprender qué es lo que el Señor está diciendo, como hemos estado practicando y entendiendo nosotros que hay veces tenemos cosas que son directamente para, bueno, por ejemplo, lo que tú acabas de leer, está hablando en relación al profeta que va a hablar sobre Israel. En ese momento, cuando les dije, anoten ustedes en su Biblia que es del preexilio. El título lo dice, sobre Samaria y Jerusalén. ¿Se recuerdan que Samaria era la capital del reino del norte, que era Israel? El reino del sur era Jerusalén, que es Judá. ¿Ya? Cuando se refiere a Jacob, ¿a qué se está refiriendo? A Israel, porque de Jacob es el nombre que cambia a Israel, de donde salen los 12 patriarcas. Pero cuando estamos leyendo estos profetas, ya hubo la división, reino del norte y reino del sur. Y entonces lo que tú estás leyendo es lo que Dios le está diciendo por medio del profeta, lo que ha pasado con Israel, el reino del norte y lo que le va a ocurrir. Pero la razón por qué. Entonces no se trata de que nosotros hagamos en esto de que nos está hablando nosotros espiritualmente. Aprendemos de la situación de ellos para no cometer los mismos errores. ¿Ya?
Eso es lo que tenemos nosotros que entender. Pero cuando entendemos la situación, para el tiempo de ellos, la idolatría, podríamos decir, sí, era más común de ver tantos ídolos como dioses, en figuras, en estatuas, que también en ellos la idolatría, porque si tú te das cuenta, viene y el 7 que leíste, y todas sus estatuas despedazadas. Eso es literal, ¿ya? No es algo que nosotros, que a veces cuando quieren entender empiezan a espiritualizar. ¿Cuáles son las estatuas que nosotros hacemos como una idolatría? Y yo no digo que no puedan decir eso, pero tienden a confundir, y por eso cuando están leyendo el Antiguo Testamento tratan de ponerlo todo, espiritualizarlo como que nos hablaron, y nos perdemos. Y tenemos que tener bien la base, porque al tenerla entonces entendemos nosotros después en el nuevo pacto que estamos. Y podemos encontrar profecías que sí se tienen en el Antiguo Testamento, pero entenderlas en qué momento. Entonces, regresando a esta pregunta 1, porque tenemos de los 7 versículos que tú leíste, dice, la palabra de Jehová que vino a Miqueas fue sobre Samaria y Jerusalén. Sobre Samaria y Jerusalén. El profeta convocó a los pueblos del mundo para que escucharan el mensaje de Dios contra ellos, pero al mismo tiempo anuncia que destruirá qué ciudad, según el versículo 6. Es Samaria. Exactamente, la ciudad de Samaria. Y en el versículo 7, que despedazará todas sus estatuas y quemará todos sus dioses. Más que dioses, vamos al 7 y quiero que vuelvas a leer. Vuelve a leer el 7. Muy bien. Y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones. ¿Es dones? Perdón. ¿Dones? Entonces, dice, y quemará todos sus dones. ¿Por qué? Dones de ramera. Exactamente. Porque dones de ramera los juntó y a dones de ramera volverán. Cuando se habla de dones de ramera, recordemos que esas mujeres servían a los templos cananeos, donde se adoraban a los dioses de la fertilidad, con la creencia que las relaciones sexuales con ellas redundarían en buenas cosechas y en muchas crías para los animales. O sea, esto que estamos viendo dentro de la situación, ustedes se recuerdan, ¿dónde podemos ver? Un libro, en Samuel. Vámonos, Judy, a primera Samuel. Cuando Dios le habla a Elías. Muy bien. Primera de Samuel. Sí. Cuando Elí le habla a los demás. La demanda del rey. Primera de Samuel, ¿qué? Eso es lo que me estoy acordando de qué capítulo, es que me estoy acordando de lo que hacían los hijos de Elí. Ay, Sí. Estoy intentando llamar por teléfono porque en caso pensé que era mono exatinada. ¿No será, doctora? Buenas tardes, primera de Samuel 2, capítulo 2, 12, por ahí. Sí, solo estaba, sí, no tenían conocimiento, pero lo que yo quería,
Aquí está, este era. Por favor, Yuri, miremos el 2:22. Muy bien. Primera de Samuel 2:22. 23 y 24. Muy bien. Primera de Samuel 2, 22 al 24. Dice, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si se dan cuenta bien, ¿y qué hacían? Porque eran hijos de un sacerdote, los hijos de Elí, y ¿qué le dice? Él oye cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. ¿Ya? Y dentro de las costumbres paganas y que nosotros vemos, y por eso vemos dentro de la antigüedad y de lo que se habla, la tierra de Canaán estaba llena de esa idolatría y Dios les había dicho que cuando entraran a la tierra tenían que sacar a todos los que estaban ahí, que no se hicieran a las costumbres que ellos estaban. Porque tenían dentro de la idea que, por ejemplo, lo que era la fertilidad, por eso le llamaban a esas sacerdotisas que lo que eran prostitutas, Sí. pero con un tinte de una divinidad para una procreación, porque todos ellos dentro de la idea de la fertilidad la ven como algo de divinidad. ¿Ya? Entonces viene lo que leíste ahí, que les está diciendo en relación al reino del norte, por donde dice, donde se adoraban a los dioses de la fertilidad con la creencia que las relaciones sexuales con ellas redundarían en buenas cosechas. Sí. ¿Ya? Así vamos entendiendo nosotros por qué viene el concepto que se tenía. Que hoy nosotros, ¿qué es lo que podemos aprender también? Que nosotros podemos estar también con las creencias de doctrinas que enseñan la manera de cómo poder nosotros ser fértil. Por ejemplo, que a veces personas que tienen, ¿qué les digo yo? Problemas de fertilidad hacen esto, que vienen les dicen que hagan ciertas situaciones de ciertas costumbres para poder procrear, porque si vienen y no llegan a comprender y hablan que aquellas mujeres que no podían tener bebés eran una maldición. Y hoy por hoy, ¿qué entendemos nosotros? Que la mujer que no puede quedar embarazada está maldita. Pero tenemos que tener cuidado de por qué no. O sea, ¿por qué en el Antiguo Testamento, si ustedes van a leer, sí era maldición para el pueblo de Dios? ¿Y por qué? Si hemos leído, fue dentro de lo que el Señor les indicó como castigo por desobediencias a los mandamientos. Y Él determinó en donde, por eso comprendían en ellos que una mujer no quedara, para ellos, dentro del pueblo de Israel, no era no estar bendecida. ¿Ya? Porque el mismo Señor les dijo, si ellos vienen y obedecían, iban a ser bendito el vientre de las mujeres. Sí, mira. Buenas tardes. Eso viene de la maldición. En el pueblo de Israel viene desde Abraham. Que Sara era estéril y la esposa de Isaac también. Cuando vemos nosotros en ellos ahora, cuando vemos en Abraham, ahora coloquémonos en qué época es Abraham, ¿antes o después? Antes. Entonces no podemos hablar dentro de esto, que entraba dentro de esa desobediencia, pero que podía existir. O sea, ella no quedaba estéril, ella no quedaba embarazada, y viene, Dios le hace una promesa a Abraham, o al que saliera de la tierra de Ur de los Caldeos, ¿sí? Que saliera, pero si se dan cuenta, para Sara, cuando sale, que era Saraí, había problema, o sea, para ella, cuando salió, que tenía ella problema por no haber tenido hijo. ¿Cuándo se convierte en ella
en donde ya se siente con problema de no tener hijos. Cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo que iba a ser padre de multitudes y que iba a tener un hijo. Ahí empieza la situación. Entonces, permíteme. Pero, entonces, por eso les digo, a veces uno tiene que irse ubicando y ahí es una cosa, porque muchas veces yo he visto que mezclan así como lo que está preguntando. Miren, que viene y dice, miren, sí, Dios dijo, pum, se van a lo que les dijo al pueblo de Israel, pero recuérdense que con Abraham, lo que tú estás preguntando, ¿cuándo fue Abraham? ¿Antes o después? Es lo mismo que cuando se habla, entonces, por ejemplo, con los 10 mandamientos, que habla, que dice lo que Dios les dice que no deben hacer, que es pecado. Y vemos nosotros que cuando Pablo habla en Romanos en relación al pecado, viene se me había ido el internet. Ahí se quedó friseada, Miriam. Cuando Dios había establecido los 10 mandamientos, Abraham no estaba con los 10 mandamientos. Pero cuando viene Pablo habla en Romanos y les habla que el hombre en sí mismo traía una propia ley, que sabía lo bueno y lo malo. Cuando fue la destrucción por el diluvio, no estaban los 10 mandamientos. ¿Y por qué lo destruye Dios? Porque la maldad se había multiplicado. O sea, que sabían lo que era malo y lo que era bueno. El hombre ha sabido lo que es malo y bueno. Pero su misma naturaleza viene y ¿qué es lo que desea? Hacer el mal. Y es tanta la cantidad que por eso viene el diluvio. Pero cuando nosotros hablamos, por eso es lo que estamos hablando, yo lo que les digo es hacer una buena exégesis. Cuando Dios está hablando, viene y les hace ver aquí al pueblo, ya dándole las leyes, hay muchas cosas que era lo que vamos, Miriam, a Deuteronomio, creo que es. Podemos ver entonces en Deuteronomio 27 y 28. ¿Cuál es el título que tiene el 27:11? El 27:11 tiene las maldiciones en el monte Ebal. Y en el 28. Capítulo 28. Sí. Bendiciones de la obediencia. Ok, si vemos nosotros en esto, ok. Luego en ese mismo 28 les habla, ok, si se dan cuenta, ¿qué dice el versículo 4? El 4 dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ok, solo no voy directamente porque era como decir, Dios les dio los estatutos que tenían que obedecer y las consecuencias de la misma desobediencia. Ahora en el 15 dice consecuencias de la desobediencia. ¿Qué dice el versículo 18? El 18 dice, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Ok, y entonces si miran ustedes, el versículo 15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Doctora, y ahora, por ejemplo, cuando alguien piensa que no puede tener hijos porque, o sea, está bajo maldición, o sea, ¿qué se le puede decir a esa persona? Porque, o sea, ella está creyendo que, o sea, se está cumpliendo lo que la Biblia dice. No, ¿cómo se está cumpliendo? Es que ese es el punto. Están agarrando los pedazos fuera del contexto.
Es lo que estamos aprendiendo. Por eso, como les digo, yo sé que no es fácil el libro del Antiguo Testamento y como ejercicio que lo hemos estado haciendo, créanme que me atreví, que hubiera sido más fácil hacer la práctica con el Nuevo Testamento, porque ahí encuentra mucho porque lo entienden para uno mismo, que el Antiguo. Pero ¿cuál era el propósito? El reflexionar por qué agarran las cosas del Antiguo Testamento si no entienden el contexto. ¿Ya? Las personas lo pueden empezar, pero ¿en base a qué? Una parte porque así, Sí, tal vez así, pero eso es lo que vamos. Entonces viene y una persona puede creer sinceramente, pero lo hemos platicado, no se trata de sinceridad, si no vemos la Biblia. Entonces, primero hay que llevar a la persona y decir, bueno, ¿por qué lo cree? Te puede llevar solo versículos, ¿sí? Entonces uno tiene que saber el contexto, qué es lo que estamos aprendiendo con la norma de hermenéutica. Y no es fácil. No es fácil. Decir uno en esto, por eso es lo que les decía, solo decir por decir, no. Y era lo que les digo, media vez he aprendido con ustedes, a que en su corazón guarden eso, que todo lo que tienen que buscar en respuesta es buscar la Biblia. Ya tenemos bastante avanzado. Que sea fácil, no es fácil. Pero tampoco es imposible. Lo que requiere es estar practicando y practicando la Biblia y así hacerse esas preguntas para poder tener respuestas. ¿Por qué creen? Y yo se los digo, que yo estoy tan agradecido con las preguntas que hagan, y aunque como les he dicho no hay preguntas tontas, sino que a veces a mí me pasa, que a veces por mí no ha pasado esos pensamientos que tienen otras personas y quiero buscar la respuesta con la Biblia. Ahorita mami, ahorita te voy a llamar, solo para comentarles, porque por ejemplo el sábado que se conectó una mi cuñada, que no vieron ustedes la imagen, que es la que vino hoy, es la tica que vino hoy, que yo le he invitado y se ha conectado y oye, ya el viernes, no, ayer, domingo, una tarde platicando en eso, me dijo ella, dijo, mira, qué preguntas tan profundas las que tuviste, y más cuando viene y utilizaste el ejemplo de cáncer, para que viéramos nosotros en relación a las personas, las ideas que tienen, que también porque fue cuando lo hablamos con la ciencia. Entonces digo, no hierren. Entonces en ella viene y en eso me dijo, como que había quedado, y en eso me dijo, mira, o sea que después lo que tú les dijiste de lo que es la inseminación, y empezamos a platicar, porque ella es médico también. Entonces viene y me dijo ella, estoy de acuerdo contigo. Yo le digo, mira, no es tanto que estés de acuerdo conmigo, es lo que dice la Biblia, y ese es el punto. Yo puedo ser médico, pero la ética está en la Biblia. Pero si no nos basamos en la Biblia, la gente quiere hacerla con el mundo, entonces pues seguirán lo del mundo, pero yo seguí diciendo lo que dice la Biblia. Pero le empecé a poner argumentos y ya me decía, sí, yo lo entiendo. Me dijo, si yo quise decir algo porque entendí, porque no hablaste, le digo, es que me dio pena, como sé qué pasa en eso. Pero entonces ella me contaba de casos y me dijo, mira, pero por ejemplo, porque entonces me hice la pregunta, si una mujer viene y con los óvulos, porque nosotros sabemos de técnicas, hay diferentes, por eso lo tenemos nosotros que estimulan, por ejemplo, los óvulos para que se fertilicen adentro. Entonces me dice, pues estaría mal. Pues a la larga, si estás viendo que lo están fertilizando, solo lo que están tratando es acelerar un proceso, no. El punto es otra técnica que lo que hacen es introducirle los espermas que miran eso, me dice, y entonces se les dice a la mujer, mire, a ver cuáles pega. Pero es adentro, o sea, no están sacando y, ok. Pero me dice, pero hasta en eso. Hubo un caso allá en Costa Rica que hicieron eso con una mujer y resulta que pegó en 6. Entonces me dice ella, mira, perdona la expresión, pero me dice ella, es que es como que hubiera sido un perro, ¿va? Me dice. Y resulta que entonces viene el embarazo se fue dando, pero 6 niños adentro. No pudieron. 5 se murieron. Entonces viene que era que decir, bueno, entonces le digo, pero analicemos en eso. ¿Por qué las mujeres quieren quedar embarazadas? Por querer ser madres. Y lo que les importa es ellas mismas. Y entonces, ¿qué es eso? Egoísmo. Y me estaba comentando ella
que porque hablábamos de los bancos, de esperma, de óvulos, y me dijo mujeres que congelan sus óvulos, que bueno, el óvulo puede estar ahí, pero viene, me dice, mira, como que es catálogo, que viene cuando quieren quedar, porque hay mujeres que quieren quedar embarazadas, pero sin casarse. Entonces vienen, tienen sus óvulos y van y buscan del banco de esperma como un catálogo, como quisieran, de ojos azules, de piel morena y cosas así que se tienen registrados de los donantes de esperma, donantes de esperma. Entonces las fertilizan y me dice, pero luego, ¿qué pasa? Vienen estos niños y preguntan por su padre. ¿Quién es su padre? Uno que fue escogido en un catálogo. ¿Dónde está? O sea, cuando uno empieza a analizar y lo vemos con el cortón, le digo, es ese punto. El egoísmo queriendo ser Dios. Pero hoy platicamos. Entonces le digo, son cosas de que a veces posiblemente, y como les digo, a mí me pasó hace muchos años dentro de la misma ciencia, y les digo, no me agrada, pero eso me pasó, en que yo estaba a favor de la inseminación. Entendía como el avance de la ciencia. Para mí eso fue, dije, que bueno, ya las mujeres van a poder. Pero conforme fui leyendo la palabra me confrontó. Entonces decía, ¿qué era mi pensamiento? Mi pensamiento pensaba que sí, tenían razón por la felicidad de una mujer. Pero ¿qué es lo que dice Dios? Y era en contra. Y por eso así platicamos, le digo, yo sé que con colegas y todos, no digamos si son ginecólogos, tenemos eso, le digo, cada quien seguirá, pero vamos a dar cuentas. Y lo vemos con la Biblia. Entonces es lo mismo que pasa cuando entonces viene a agarra. Por eso les di ahorita la cita en relación a quién le está escribiendo, a quién se lo está diciendo. No le está diciendo a todo el mundo, le está diciendo al pueblo de Israel. Al pueblo que él escogió, no porque fuera el mejor, a él le plació y es lo que no vamos a entender. ¿Sí, mami? Eso era lo que te iba a preguntar, por ejemplo, si le hacen la pregunta a uno sobre eso, lo que dice aquí. Entonces, sencillamente, eso es para el pueblo de Israel, no es para nosotros. No es para nosotros, es que es el pueblo de Israel. ¿En qué momento nosotros tenemos una ley que tenemos una maldición de decir en esto? Ok. Por eso es que cuando uno ya, estando nosotros en el nuevo pacto, vamos a ver, ¿ustedes se recuerdan en el nuevo pacto cuando leemos de alguien estéril? Vamos a ver, recuérdenme si tenemos la historia de alguien en esterilidad en el Nuevo Testamento. Hay una. Y es de la mamá de Juan el Bautista. Pero volvemos a caer lo mismo. ¿Cuál es la descendencia? Del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel. Ahora, ¿se recuerdan ustedes? Pero vemos nosotros que Dios sabía, pero eran tanto los padres de Juan el Bautista, eran rectos, temerosos, pero no habían quedado. Hasta que Dios determinó en qué momento, y por eso no muy el papá de Juan el Bautista quedó mudo hasta que pudo escribir el nombre y nació. Pero entre los gentiles, alguien que se recuerden ustedes. ¿Sí, Julie? En el Nuevo Testamento estaba Elizabeth. Por eso, pero Elizabeth, es lo que estamos hablando. Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista. Sí, pero eran de las tribus de dónde? De Israel. de Israel. Ay, sí. Si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento, habían quedado ellos dentro del Dios le había separado más de 400 años sin profeta, que solo ellos sabían. Entonces, y tenemos historia. ¿Cómo estaba haciendo el pueblo de Israel? Subyugado de lo que Dios ya había determinado, que está aquí escrito en la Biblia, de los imperios que lo iban a dominar. ¿Okay? Pero ahora mi pregunta, algún gentil, si ustedes se recuerdan, o sea, yo no quiero meter las manos porque digo yo, pero acordémonos si hay alguien dentro de los gentiles. Porque dentro de los gentiles tenemos que de ambos pueblos, nosotros entramos ahí en el nuevo pacto. Y en un caso de esterilidad. Que alguien se haya... ¿ah? Yo no me acuerdo, o sea, honestamente, pero, ok, voy a tener que seguir investigando, pero a eso es lo que vamos. ¿Sí? Nosotros no somos el pueblo de Israel literal. De ambos es un solo pueblo, que nos habla a nosotros el Israel espiritual, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Y si aún nosotros llegamos, por eso les digo, llegar a entender ya la esterilidad, ¿qué es lo que pasa? La ciencia que ha ayudado a muchas cosas que ha pasado por la misma genética. Pero ¿por qué ha pasado todo eso? Por el hombre que ha destruido mucho dentro del mismo medio ambiente y ha dañado. Entonces hay una alteración y pueden no quedar. Ok, no es que sea una, si decir como una maldición de lo que vemos nosotros en Deuteronomio, no. Pero el hombre, en su misma necesidad, el hombre, en su mismo egoísmo, que es lo que vemos nosotros, ustedes han visto no sé, documentales y la misma historia de fábricas que por estar haciendo ciertas cosas dañan y a veces hasta sí tienen niños, pero niños malformados, con deformidad, por causa del medio ambiente dentro de lo que a veces sus trabajos, el mismo egoísmo del hombre, por buscar su satisfacción y no piensan en los demás. Entonces hemos llegado a eso, pero no tiene nada que ver con la ley que Dios le determinó directamente al pueblo de Israel. Verlo como una maldición y verlo bajo ese parámetro es errar. ¿Sí? O sea, entonces al verlo que no tenemos nosotros que mezclar, pero sí aprender. Aprender en el sentido, ¿qué es lo que aprendemos aquí en esto? Que Dios lo que dice cumple. Y eso lo dijo al pueblo. Y lo cumplió. No fueron todos estériles, pero es cuando vemos dentro de la situación y aún en medio de eso viene Dios que es lo que hace, por lo que vemos nosotros ya después en relación así como esas mujeres que ya tenían la ley, que dio dentro del Deuteronomio, todo lo que surge después de Moisés. Sí, Yuri y luego Gris. Venga, yo sí quiero leerle un pasaje en Lucas 23, 28 y 29, dice, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Ahí que es cuando el subtítulo que tiene mi Biblia dice el rey sobre una cruz. O sea que en la... ¿Qué versículo es? ¿Lucas qué es? Lucas 23, 29, perdón. Lucas 23, 29. Ok. Entonces acá dice, el subtítulo que tiene mi Biblia es el rey sobre una cruz. Y quien está hablando aquí es Jesús, ¿verdad? Ajá, pero ¿qué significa lo que Jesús les está diciendo? Les está diciendo esto porque es en el momento cuando va a haber la tribulación, que es mejor que ellas no estén teniendo bebés ni criando, porque van a tener que salir huyendo, porque les dice huir, de verdad, y que no regresen, y le estoy parafraseando de lo que me estoy recordando, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Sí, si miran ustedes, viene la relación, si tienen abajo dentro de sus referencias, Mateo 27 y Marcos 15 y Juan 19. Ok, y si se dan cuenta en este punto, por ejemplo, el versículo, porque es el 28, donde dice, pero Jesús vuelto hacia ella les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron. Fíjense cómo es eso. Y muy bien, la cita que Judy nos está diciendo a tu pregunta, que vale ahí. Entonces, si se dan cuenta aquí, ¿qué les está diciendo? Dichosas las que son estériles. ¿Pero por qué les está diciendo? Les espero. Si vemos nosotros, viene y dice a las hijas de Jerusalén. Después de que vienen esto, ¿por qué? Porque en esta situación hay dos. ¿Qué fue lo que pasó? Una, ustedes recuerdan que en Mateo, cuando Jesús viene y habla, no es solo dentro de la gran tribulación, sino la destrucción que iba a venir en Jerusalén. Y eso ocurrió en el año 70. Y cuando nosotros sabemos la historia, dentro del Imperio Romano, el general Tito, que fue lo que les permitió. Por eso les dice, poder huir.
Pero no es lo mismo huir sola que huir con hijos. O embarazada. Por eso viene y dice, maldicha. Llora por ustedes, porque si están con hijos, si están embarazadas, porque eso ocurrió cuando el Imperio Romano destruyó a la ciudad de Jerusalén. Al mismo tiempo, lo mismo va a ocurrir cuando vemos en Mateo 24:15, cuando habla de la abominación desoladora, de la que habló Daniel. Y por eso dice, lloren para que no sea día de invierno, ni que estén criando, porque huir y la aflicción que va a venir es peor. Entonces, ¿qué es lo que está viendo ahí? Y gracias, Judy, por dentro de la misma cita, es ver nosotros de que a veces, ¿por qué ver la esterilidad como una maldición? Más bien, lo que pasa es que nosotros tenemos, y siendo creyentes, ok, uno dice, si yo quisiera tener un hijo, es lo mismo. ¿Cómo saben ustedes dentro del mismo propósito que nosotros podemos y que tenemos nosotros? Y eso no es nada nuevo, solo que nosotros, para nuestras ideas y nuestras culturas, cuando hablamos de la adopción, por lo general uno dice dentro de los niños pequeños y todo, y hablamos que dentro del Imperio Romano la adopción no la miraban de estar buscando niños pequeños, sino alguien hasta ya maduro para quienes pudieran heredarle y vieran por las cosas que ellos harían, y que a veces los hijos adoptados tenían mejores privilegios que los nacidos de casa. Pero ese es el punto cuando entendemos la historia. Entonces, cuando nosotros podemos explicarle a alguien en relación, si no queda embarazado y está en el Señor, un propósito tendrá. Y si es puede ser una misma prueba en donde uno puede orarle al Señor. Sé de casos de mujeres que intentaron y adoptaron, y después de que adoptaron, quedaron. O sea, no quiere decir, entonces si yo adopto, después voy a quedar. No. Yo estoy diciendo que es en la soberanía de Dios. Cuando viene, hasta en el Antiguo Testamento le habla, muchas son los hijos de la ¿cómo le llaman? De la estéril, creo que le dice. Sí, o sea, es lo que tenemos nosotros que comprender, pero lo que pasa es de que la mujer se siente como que tal vez es de conocer toda la naturaleza como que no completa, por a veces el mismo estigma que coloca la sociedad. Cuando media vez estamos en el Señor, somos nuevas criaturas, somos sus hijas y el Señor sabe. Y saber en esperar. Alguien había levantado la mano. A ti, Miriam, gracias por esas preguntas. Alguien había, después de Judy, Grise. ¿Qué pasó, Grise? Yo también tenía ese de Lucas, pero también tenía la referencia de Oseas 10:8, doctora. Donde dice, y los lugares altos de Abén serán destruidos del pecado de Israel, y crecerá sobre sus altares espinos y cardos, y dirán a los montes, cubrirnos, y a los collados, caer sobre nosotros. Esa es en relación, o sea, cuando vemos, porque ya vimos Oseas, y esa parte es lo que vemos nosotros dentro de lo que ya está profetizado en Apocalipsis de la gran tribulación, en el 6º sello. En donde vemos nosotros, por eso, dentro del castigo que Dios ha determinado. Por eso es que nosotros, al conocerlo, es lo que les digo. Por eso estamos practicando que lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento, yo no estoy diciendo que no hay profecías dentro del futuro y que podemos, como Oseas, como Daniel, dentro de los profetas menores, pero que tenemos nosotros que aprender a tener ese discernimiento y verlo con el contexto del Nuevo Testamento, pero no sacarlo y quererlo encajar y decir si es para mí, cuando debemos de saber todo el contexto de qué se está tratando, para no agarrar esos mismos puntos de decir maldiciones, ¿qué les digo yo? Bendiciones hasta en relación a, así, esa parte que hacen en Isaías, ensancha tus tiendas, que para buscar de su prosperidad, Doctora, o sea, hacen una mezcla, pero ¿sí? Y así como usted decía de lo que tipos catálogos, yo vi en Netflix un documental de una demanda que le hicieron a un hombre porque él llegaron a concluir que llegó a tener más de 1,000 hijos con diferentes personas. Pero, por los bancos. Y la mayoría eran mujeres lesbianas, parejas homosexuales, porque no podían tener hijos. Y no solo en Australia, porque la raíz era en Australia, se fue a todo el Reino Unido, ¿verdad? Sí, pues, toman un óvulo de ella,
lo fecundan con un esperma de los bancos y entonces 2 mujeres ya pueden tener porque las mujeres tienen óvulos. Y hasta él tenía su página y él se ofrecía, o sea, muchas veces ni les cobraba. Mire, todo eso es controversial, por eso cuando se habla de los vientres alquilados y todo eso de donador, tanta cosa, que vamos en contra de los Dios ha establecido esos parámetros. Y lo que tenemos que tener cuidado. Por eso es que la ciencia puede avanzar, pero también la ciencia ha sido mal utilizado y entonces vemos nosotros que sacan de la ecuación a Dios, agarrando a Dios como un pretexto de que Dios ha permitido el avance de la ciencia. Sí, Dios lo permite, pero la responsabilidad es del hombre. Él es el libre albedrío que tiene para hacer o el bien o el mal. ¿Ya? Pero por eso les digo, son temas en eso que podemos ser específicos en cada uno, en cada dos casos, viéndolo con la Biblia, en donde habla de poder decir, bueno, miren, sí es factible, no es factible, qué tienen que hacer. Pero como les digo, si agarran solo los versículos, miren, esa es una maldición, y esa relación que le habló a todos, y no todas las mujeres, si vemos dentro de eso, todas fueron estériles, no, pero Dios dentro de lo que él había determinado y porque les está diciendo, ¿verdad? Gracias, niñas. Entonces, bueno, entonces ya estamos viendo por qué estamos practicando con el Antiguo Testamento, porque es bien complicado. Es con el mucho que he debatido por lo mismo, porque agarran los versículos sin el contexto. Y agarran, esta es mi promesa. Y así como que se aferran y a veces, como diría Proverbios, ¿verdad? La necedad. Y bueno, si quieren caer en eso, al necio con su necedad. Pero sigamos con el 1. Entonces ahora vamos a leer, por favor, Miriam, del 8 al 16. El 16. Por esto lamentaré y aullaré y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digas en Gad, ni llores mucho. Revuélcate en el polvo de Bet-le-Afra. Pásate, oh morador de Zafir, desnudo y con vergüenza. El morador de Saanán no sale. El llanto de Betesel os quitará su apoyo, porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues de parte de Jehová el mal había descendido hasta la puerta de Jerusalén. Uncid al carro bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuiste principio de pecado a la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Por tanto, vosotros daréis dones a Moreset, Gad, las casas de a engaño a los reyes de Israel. Aún os traeré un nuevo poseedor, oh moradores de Maresa. La flor de Ismael huirá hasta Adulam. Tráete y trasquílate por los hijos de tus delicias. Hazte calvo como el águila, porque en cautiverio se fueron de ti. Aquí hay muchas, no solo en la simbología, sino que también lugares que a veces, como uno diría, para nosotros todos esos nombres no son fáciles. Pero entonces es lo que cada uno tiene un significado y es lo que vemos nosotros, que a veces tenemos que aprender en su significado, pero a la larga, por eso aquí se los colocamos. Los versículos 8 al 16 se describe la futura invasión a Siria, Miriam. A Samaria. A Samaria, es decir, o sea, el reino del sur. No, Samaria era el reino del norte, ¿sí?
Ok. Aquí es lo que vemos nosotros en una forma, por eso, porque están viendo con todo dentro de estos lugares en donde Samaria. Lo que pasa es que nosotros dentro de la historia todos esos nombres no son tan conocidos, pero porque ya hemos pasado dentro de la historia, pero a veces pasamos de noche, en el sentido de que, ok, en el momento que nos están contando la historia, sí, pero los nombres no se nos quedan, y cuando uno ve, es todo esto que pasó con Israel, es que lo que el Señor llevó a hacer con el reino del norte, en el punto de que sí fueron castigados y volvieron castigados, pero en el punto donde permite que el imperio asirio los lleve deportados y no regresan. Y eso lo puso hasta como un ejemplo para el Reino del Sur, y ni aún así el Reino del Sur aprendió. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sí podríamos nosotros ver aquí como lección, si lo quieren ver y tan sencillo? Dios no avala el pecado. A Dios no se le puede engañar, Él no puede ser burlado. ¿Cómo Él pagará? ¿En qué momento? Eso es de Dios. Por eso es que uno muy fácilmente estamos dentro de la historia, pero ¿cuánto tiempo transcurrió? Si vemos nosotros en la misma necesidad del pueblo, no estamos hablando de décadas, estamos hablando de siglos. Que durante esos siglos fue castigado el pueblo de Israel y volvía a limpiar los siglos. Ustedes tienen la historia de Jueces cuando vimos. Y a pesar dentro de los jueces y lo que pasaba, volvían. ¿Por qué? Porque el punto a veces pasa de que si nosotros, y eso es importante que nosotros, por eso a las generaciones que vienen, a nuestros hijos, a nuestros nietos, nosotros cimentar, o sea, nos vean cimentados en la palabra, ser nosotros esa transmisión de luz y sal, para que ellos busquen de Dios, para que ellos sean esa generación que se levante temerosa de Dios. Pero ¿qué generación estamos creando? Una generación en donde hacen lo que quieran, como quieran, y de una manera lo que estamos en otros tiempos. Dios no ha cambiado. Y deben de conocer la palabra, pero lo que hemos hablado, que a veces hemos caído en ese punto de decir, ay, pero es que son muy pequeños, ¿y cómo vamos a enseñarles? Ay, y buscamos hasta las maneras, yo no estoy diciendo que no sean entendibles, pero a veces entendibles en una manera equivocada, entonces no puede ser. Se debe buscar cómo lo comprendan, pero de la manera como está dentro de la Biblia. Es como que dijéramos, por eso, ¿por qué teníamos en las antigüedades de las personas de decir, las mamás no sabían ni cómo transmitirle, cómo era un embarazo, que llegara a decirles que fueron traídos por la cigüeña, que es lo que se estaba criando, una mezcla de un animal que tiene que ver, y uno con las caricaturas y todo eso, ¿verdad? Por eso, digamos, alguna de ustedes vio esa película, Los perros van al cielo. ¿Nunca vieron esa caricatura? Ok. Me recuerdo cuando un niño, dentro de sus preguntas, y ya han tenido los niños así preguntas, ¿y a dónde van los perros? Máximo cuando aman a sus perritos y los pierden. Y vienen nosotros, fíjense pues, ¿cómo sería eso? Que viene, ay, pobrecito, es que, ¿para qué lo vamos a sufrir? Y nosotros le digamos, sí, no te preocupes, él está yendo en el cielo. Allá se pasearon, aunque digan lo que digan, aunque me digan a mí, ala, no seas tan. A mí me dicen cuadrada, pero soy radical. El domingo platicamos. ¿Qué diferencia hay entre radical y cuadrada? Sí, soy radical, no perfecta, pero radical está profunda en la palabra de Dios. Mientras que cuadrada es, me enmarco ahí, ¿quién me saca? No he sido cuadrada porque las cosas que sé que me he equivocado, porque la palabra me lo ha dicho, he cambiado. Entonces estoy radicalizada con la palabra, pero no me encuadro contra la razón. Entonces es lo que les digo. Aquí no se trata de que, por eso hasta cuando me decían, y bien siempre estuve dentro de la postura, que me decían, eso de estarles diciendo a los niños que Santa Claus le trae los juguetes. Les digo, pero ¿por qué hay que mentir? Es que si no, o el ratón de los dientes y cosas así. Y uno lo mira, ay, sí, pero no tiene nada más. Esas cosas en botera es lo que ha acumulado, entonces en donde se desvían. Yo no estoy diciendo, miren, no es quitarle su fantasía, pero es que ¿por qué van a vivir una fantasía? Si debe, el Señor ha dicho, es lo que aprendemos con lo que le dijo al pueblo de Israel, por eso les digo, es aprender. Y el Señor quiere que crezcamos en conocimiento. ¿Y cómo vamos a crecer en conocimiento si qué estamos haciendo con nuestra generación y tenemos una responsabilidad?
Sí, ¿verdad? Para ustedes y para mí. Lo hice con mis hijos, viene la nieta y vamos a lo mismo. No es que sea fácil, pero seguimos, ¿ya? Porque muchas veces nos preocupamos, así no me acuerdo con quién estaba platicando, nos preocupamos y no es tan malo, pero a veces preocupamos, ¿en dónde va a estudiar? ¿Qué universidad? ¿Dónde se le va a abrir? Porque si estudia en ese lado, se le van a abrir más las puertas y van a tener éxito y empieza toda pregunta. Y no se preocupan en lo más esencial, en enseñarles la palabra, que vivan para el Señor. Se preocupan de todas las demás cosas que no nos vamos a llevar. No estoy diciendo que no hay que estudiar. Y yo le doy gracias a Dios porque era lo mismo que decía. Sé de lo que es estar preparado dentro del mundo, sacar dentro de las especialidades, buscar en eso. Y con el pleno convencimiento, entender por qué Pablo decía, lo tengo por basura. Porque eso no es lo principal. Ayuda con el Señor, que es diferente, nosotros ya miramos diferente. Si yo miro a un paciente, ya no lo veo como signo de quetzales, de dólares, ¿verdad? Porque yo no cobro en dólares, en quetzales. No es en eso, sino ver y tener en ese cambio, claro, como muchas veces decía, el obrero es digno de su salario. Y en un momento Dios me pondrá en dónde sí, en dónde no, que esa es la verdad. Como aquello que diga, no, es que el Señor te va a proveer. Okay, que me diga el Señor, pero el Señor me dice que uno dentro, y el mismo Pablo lo hacía, trabajaba para no hacerle carga a otros. Y que venga y la gente me venga a decir, no, es que tú tienes que donar. A veces así me decían, cuando quieren que por todos lados se esté donando el trabajo, ay, el Señor te lo va a proveer. Les digo, eso que Dios va a saber en mí, pero no tienen por qué los demás tener que decidir en ese punto. ¿Ya? Uno sabrá. Yo no voy a acabar con la pobreza de nadie. Es que confíen en el Señor y enseñar cómo tenemos que vivir. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese deseo. ¿Por qué estamos aprendiendo? Como hemos platicado, no solo enseñar a nuestro conocimiento de orar, sino que tenemos que dar. Porque de gracia hemos recibido, de gracia darlo, pero eso es darse. De gracia es en el punto que las mismas personas ven en nosotros al Cristo que estamos predicando. Y por eso estamos aprendiendo de la manera que es correcta, como dice su palabra, no yo. Entonces, vámonos al capítulo 2, pregunta 2. En este capítulo 2, mami, ¿cuál es el título que dice ahí? Hay de los que oprimen a los pobres. Va. Ese hay es una consecuencia, ¿ya? Que puede haber por aquellos que hagan esta situación. Ok, leamos del 1 al 4, mami. Dice, hay de los que en sus camas piensan iniquidades y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas, y las toman y oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a sus heredades. Hasta el 2, el 4. 4. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, de andaréis erguido, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se harán endechades, lamentaciones, diciendo, del todo fuimos destruidos, él ha cambiado la porción de mi pueblo, como nos quitó nuestros campos, los dio y los repartió a otros. ¿Dónde comienza el pecado según estos versículos que tú leíste? ¿Dónde empieza el pecado? Solo con el versículo 1 es la pregunta 2, ¿no? La pregunta 2. Yo puse, hay de los que, donde dice, hay de los que oprimen al pobre. No. Ese es el título, pero cuando empezaste a leer, ¿qué dice la primera línea? De los que sus almas piensan iniquidad, maquinan mal. Ahí está. No, por eso. Entonces, ¿dónde empieza eso? Hay de los que en su cama, o sea, cuando uno duerme, me imagino. No necesariamente. Están en su cama, porque si está dormido, pero están en su cama y ¿qué están haciendo? Pensando. Exacto. Entonces, ¿dónde empieza el pecado?
En la cama. ¿no? Me lo acabas de decir. ¿Qué es lo que están haciendo en la cama? Pensando en su pensamiento. École, en su pensamiento. ¿Ya? Es lo que nosotros tenemos que hacer, por eso el pecado, porque todo lo que leyó mi mami, aparte ustedes mirarían de que viene y ellos empiezan a maquinar y qué pueden hacer y cómo hacerlo para ejecutarlo en la mañana. Y es lo que ponen, dicen, y tienen el poder. Era lo que hemos hablado y nosotros hasta a veces vemos en las películas, que no les importa dañar a quien dañen con tal de obtener lo que quieren. ¿Ok? Entonces, algunas personas se encuentran en la cama pensando en el mal que pueden hacer. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan. ¿Qué dice Génesis 6:5, Ingrid? Buenas tardes. Hola. Este profeta está bonito. Uno aprende mucho dentro. Génesis 6:5, ¿verdad? Uh-huh. Ya lo tenía aquí apartado. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si se dan cuenta, por eso aquí vemos y estamos viendo desde Génesis. ¿Qué es lo que dice ahí? Que vio Dios que el pensamiento de ellos solo era de continuo mal. Es que pensar en el mal es más fácil que querer hacer el bien. Eso está arraigado. Y lo ven hasta dentro de los niños y por eso tenemos nosotros que cuidar, que cuiden ese corazón y su pensamiento y no darle más leña al fuego. Cuando ocurren ciertas cosas que pueden ser injustas y que a veces uno dice es que no se tienen que dejar, pero tenemos que tener sabiduría. ¿Cómo? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia? ¿Sí? Pero a veces nosotros actuamos de a veces nuestras experiencias y hasta podríamos decir nosotros, los tiempos de antes no son lo mismo de ahora, pero de la manera que nosotros el Señor nos ha enseñado, nos dice la Biblia. ¿Cómo? Aun cuando la gente diga, pero es que eso es debilidad. ¿Qué requiere más? Más fortaleza, el no vengarse que vengarse. Que no vengarse, exacto. Porque es más fácil uno decir, ay, a ver, en dónde en un momento quiero buscar y estar pensando, que quiero decir, no tengo que hacer. Eso es una lucha. Pero buscar uno, ¿cómo en qué momento? ¡Ja! Claro, nosotros dentro de los temas que hemos estado viendo y por eso hemos hablado de, que era lo que decíamos, guardar el corazón, nosotros podemos ir tan fácilmente, pero analicemos nosotros nuestra vida. Que yo puedo decir guardar mi corazón y a veces tengo actitudes que no lo estoy cuidando. Que a veces yo venga y le diga, no, pero como a veces oigo que me dicen, sí, pero es que qué difícil eso, tú porque a veces hasta se me acuerdan, tú porque ya en este tiempo. Entonces, si yo puedo, ¿por qué los demás no pueden? ¿Qué tengo yo de diferente a ustedes? Nada, nada. Aun cuando digan eso dentro de la Biblia, porque a veces pueden tener su pensamiento, ustedes tienen más tiempo que yo, en el sentido que Dios nos dio todas las 24 horas. ¿Cómo distribuimos el tiempo? Eso es cada quien. Pero, y como lo he dicho, les platico, yo les puedo dar sugerencias, pero cada quien de acuerdo a su estilo de vida sabrá cómo. Lo único que sí les digo, y era que les hablé de un grupo que terminaron la facultad, les digo, miren, el punto aquí es, piensen, no digan, no tengo tiempo con la lectura. Porque solo el hecho ya de decir, no tengo tiempo, ¿qué están diciendo? ¿Dónde estamos colocando a Dios? Aun cuando uno diga, pero es que es cierto, tengo tanto trabajo. Entonces, mejor, ora, para que Dios te quite el trabajo. Y entonces vas a tener tiempo. No, porque entonces, ¿dónde está mi corazón? En las cosas materiales. Es increíble, pero si yo voy analizando cómo dice la Biblia, ¿cómo puedo yo excusarme delante de Dios y poder comprender? Por eso Job decía, mejor me tapo la boca. ¿Ya? No tiene nada que ver ni la edad, ni la edad, ¿ya? Porque era lo que les decía. Moisés, muy valiente, a los 40 años, cuando mató al egipcio y después se interpuso entre los dos hebreos,
Él sabía, y dice la misma Biblia, él creía que él era el libertador, y sí, sí era el libertador, pero no en el tiempo. Muy fortalecido, pero ¿qué hizo el Señor? Lo mandó 40 años en el desierto a ser preparado. Y ahora regresa 80 años después. ¿Y ahora cómo regresa? Manso. Manso. Y tiene que aguantar otros 40 años al pueblo, un pueblo rebelde. Díganme ustedes, y a veces nos pasa así, que a veces uno dice, y a veces hemos, pero eso lo digo yo, es el corazón entre los hombres que vengan y me digan, personas ya cuando están en más edad, menos soportan. Cuando vemos nosotros, hasta como ejemplo Moisés, con los 80 años, alcanzó mansedumbre. Con la misma edad verían de ya saber tantas cosas en la vida, ya saber qué es lo más importante. Ya después de 80, no esperar a los 80, pues, pero ¿qué quiero decir con eso? Que con la edad, más paciencia. No menos. No estoy diciendo tolerar, sino soportar. ¿Qué es lo que la llama? Porque por la tolerar es que a veces hemos tolerado cosas que a Dios no le agrada y no se trata. Por evitar problemas, no es ser evitado de problemas. Es tener nosotros esa paciencia y el amor para con los demás. Bueno, entonces, Ingrid, ¿qué se debe hacer para caminar correctamente según el versículo 7 del capítulo 2 de Miqueas? 7:2 dice, tú que dices, casa de Jacob, se ha cortado el espíritu de Jehová. ¿Son estas tus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina rectamente? Entonces, la respuesta es meditar en la palabra de Dios. Exactamente. Eso. Porque a veces preguntamos, ¿pero por qué hace? Entonces, es lo mismo, es lo que hacemos cuando hemos estado platicando aquí y que hablamos y nos respondemos con la Biblia, porque estamos meditando con la palabra. No es contestar, yo me imagino, no. Claro que tenemos imaginación, pero más que contestar a mi imaginación es contestar qué dice la palabra. Si así lo dice, así es. Entonces, los pensamientos de nuestro corazón deben ser aceptables para Dios. La clave del entendimiento está en caminar rectamente y meditar en las palabras de Dios. Pregunta 3, capítulo 3 de Miqueas. Aquí trata sobre juicios contra los gobernantes, falsos profetas y sobre Jerusalén. Leamos, por favor, Grisel, del 1 al 4. Dice, acusación contra los dirigentes de Israel. Dije, oíd, ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, ¿qué les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos? ¿Qué coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel y desolláis su piel de sobre ellos? Y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces, entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Okay. Aquí tenemos unas cosas que podemos ver nosotros como los que estaban en posición alta, qué es lo que hacían con el pueblo. Entonces, Grisel, ¿a quién se dirige? ¿Yo puse a la casa de Israel? No. No. No, porque si dices la casa de Israel, te estás refiriendo a todo Israel. ¿A los jefes? No. En el versículo 1, sí, en el versículo 1 te dice. Dice jefes de la casa de Israel. ¿Solo? A príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. O sea que es, porque estoy viendo que la línea era pequeña, es príncipes y jefes. Okay. Colocando entonces, por eso como dice el título en su Biblia, acusación contra los dirigentes, los que están en lugares
preeminencia, si lo vemos. Entonces, ellos, ¿qué es lo que aborrecían? Ellos aborrecían lo bueno y ¿Qué amaban lo malo. ¿Ah? Solo cuando uno va leyendo así dentro de la historia, por eso les digo, ¿por qué sucedieron las cosas que sucedieron? Si la misma Biblia habla, ¿cómo actuaron? ¿Ok? Por lo que cuando viniera el castigo y clamaran ellos a Jehová, ¿qué pasaría? No les iba a responder. Exacto. ¿Ya? O sea, podemos ver nosotros, ¿eso qué se trata dentro de las características de Dios? ¿Ser alguien? Justo. ¿Sí? En su justicia. Por eso es que cuando hablamos que Dios no tiene por inocente al culpable, que da misericordia a un corazón arrepentido, puede dar misericordia, pero la forma como Él responde hasta dentro de la misericordia no es como nosotros esperamos, es en su soberanía. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, Miriam, ¿te vi? ¿No? ¿Sí? ¿5 al 8? Tu micrófono. Perdón. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Estamos en el 3. El 3. Ay, perdón, estaba leyendo el 2. 5 al 8. Así dijo Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer y que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos, y serán avergonzados los profetas, y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno del poder, espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob. Solo hasta el 8. Bien, ok. Al leer en estas citas, mira, ¿a quién se dirige? A los profetas. Exactamente. Si van viendo, por eso estamos desglosando, a los príncipes empezamos en el versículo 1, a los jefes, a los príncipes, ahorita llegamos a los profetas, ¿ok? Estos profetas quienes hacían errar al pueblo, por lo tanto, ¿eran falsos o verdaderos profetas? Eran falsos. ¿De qué ahora? ¿De qué estaba lleno el profeta Miqueas? Dice que estaba lleno del poder del Espíritu de Jehová. Ok. Y ustedes cuando quieran ver, muchos, eso es lo que ustedes van a ver dentro de los profetas que obedecieron al Señor, como ustedes pueden encontrar, vamos a ver, Lucas, miremos por favor, Judy. Muy bien. Sí, porque en Lucas tenemos el nacimiento de... Capítulo 1. Muy bien. Capítulo 1. Ok, quiero que leemos el versículo 14 y 15. Se está refiriendo en relación a Juan el Bautista, cuando nace. Muy bien. Capítulo 1, versículos 14 y 15. Nos dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no debe beber vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Ok. Quería que vieran en esto, por lo mismo que acabamos de leer ahorita en el profeta Miqueas, que el profeta Miqueas estaba lleno, ¿sí? Estaba lleno del poder del Espíritu Santo, ¿sí? En el versículo 8, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo de Jehová y de juicio. Está lleno. Y vemos nosotros que viene y cuando iban a ser Juan el Bautista, ¿qué es lo que dice? Que estará lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. No había nacido y lleno del Espíritu. ¿Por qué son citas y qué les estoy diciendo? Por lo mismo cuando hablan que es llenura del Espíritu Santo. No es hablar en lenguas. Aquí en estas dos situaciones todavía no estaban dentro de las promesas. Juan el Bautista lleno del Espíritu iba a ser, y todavía no se había derramado la promesa del Espíritu Santo, que la promesa era que iba a habitar dentro de nosotros. Pero el Espíritu Santo siempre ha estado. Entonces, ¿qué significaba esto? De la llenura, ese poder que tenía. Estaba dominado, obedecía al Espíritu Santo. Y es lo que viene está diciendo el profeta Miqueas, ¿sí? Por eso, él estando lleno del Espíritu Santo, ¿qué pasaba? Tenía esa fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Es lo mismo que viene, y nosotros comprendemos, la promesa en donde Jesús lo dijo en Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y ese es el punto, que si nosotros nos dejamos gobernar por el Espíritu Santo, nosotros vamos a contender por el Evangelio, pero corregimos con mansedumbre, con la palabra. Pero se requiere del Espíritu Santo porque nosotros por nosotros mismos no. Y a veces esa timidez que tenemos es lo que tenemos nosotros de dejarnos guiar, dominar por el Espíritu Santo, pero con conocimiento de la palabra. ¿Sí, mami? No sé, esa pregunta estaba en la 3, ¿verdad? Porque yo te puse dudas. Sí, Quiero preguntar. Pongamos donde dice, ¿quiénes hacían errar al pueblo? Por tanto, los falsos o verdaderos falsos, ¿no? Ahora, ¿de qué estaba lleno el profeta Miqueas? ¿De qué dices que había puesto? De falsos profetas. Pero veo que no. ¿De qué está lleno el profeta Miqueas? Entonces coloca ahí dentro, y entre paréntesis el versículo 8, porque ahí está la respuesta. Así para cuando vuelvan a leer sus lecciones, sepan de dónde se sacó. Entre el versículo 8 y dice, mas yo estoy lleno, estaba hablando Miqueas, yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. O sea, la pregunta que estaba aquí, ¿de qué estaba yendo el profeta Miqueas? Del poder del Espíritu de Jehová, dice. ¿Sí? Ok. Esa es la marca del verdadero profeta, la de declarar las iniquidades de las personas, por lo que requiere del poder, la fuerza y el valor del Espíritu del Señor. Y es lo que nosotros aprendemos, porque el Espíritu Santo ha estado. Y cuando yo miro en esto y esta declaración que la hace, y me voy yo, como les digo, a ver mi hermenéutica para mí, entonces viene que aprendo, porque el Espíritu Santo ha estado. Y ya a nosotros era lo que les estaba dando la cita de Hechos. Y estando morando el Espíritu Santo, nosotros tenemos ese poder. Pero entonces, porque a veces nos hace falta esa valentía. En la lucha que tenemos, que estamos dejando que nos domine la carne. ¿Ya? Es lo punto, pero no está diciendo, no es condenación, es cuando nosotros vamos comprendiendo eso, entonces nosotros es el valor que tenemos que tener, que no se trata de aquí. Claro, pensamos en las personas, pero primero en Dios. Y en eso es la sabiduría que tenemos que tener para poder hablar dentro de las personas, pero tampoco hacerlas como que no sientan el mal que están haciendo. Que para que no sientan tan duro las palabras. No sé quién mandó, o me mandaron dentro de algo así, de un pastor que hablaba, pues que no está
en donde él decía, dentro de las iglesias que se tienen, en donde han tolerado tantas cosas que un ministro de alabanza, con tal de que no se vaya, entonces les toleran cosas, o hasta predicadores, con tal de que la iglesia no se les vaya ni quede vacía. Por eso se llena de falsos y de tibios. Ese es el punto. ¿Por qué? Por ese temor a que no se nos vaya. Por ese temor, porque, qué sé yo, si quién va a ocupar ese lugar. Y es lo que hemos hablado. La obra es de Dios. Y no se trata de cantidad. Tampoco se dice calidad. Es el remanente que Dios tiene. Que Dios, nosotros tenemos que testificar delante de Dios. Pero como les digo, si no tenemos al Espíritu Santo, ese poder para ser nosotros, contender por el Evangelio, y como les digo, no es de gritar, porque no es gritar. Por eso lo dijo Pablo. El obrero, el siervo de Dios tiene que ser, no debe de ser contencioso, sino debe de corregir con mansedumbre. Hay un dicho, no sé a quién se elige, pero Alberto tiene un dicho y es cierto, pero si lo voy a ver bíblico se los pueden marcar, por eso es lo que habla. Alberto siempre decía, el que se enoja pierde. Ese es el punto de la mansedumbre. Uno no es la mansedumbre, es aceptar las cosas, que no lo saquen a uno del control de su dominio propio, pero no se hace concesión con el pecado. Y por eso son los consejos que hemos estado hablando, y por eso la palabra que oímos el viernes, de todas las citas que nos dieron dentro de la necedad, que por cierto es la que vamos a ver este jueves, de la forma que tenemos el estudio, en ver nosotros de que no caer en las mismas cosas de ellos, no menospreciar a nadie, pero entonces nosotros, esa es una de las cosas que aprendemos a veces hasta con el necio, en el mismo discernimiento que tenemos. Y era lo que decía cuando Jesús dice, no echen perlas a los cerdos. Pero eso no quiere decir, Jesús les está comentando, hablando dentro de esas mismas personas que son cerdas, entonces no desperdicie su tiempo. Pero ustedes no van a decirle a la persona, tú eres como lo que dijo Jesús. ¿Para qué voy a echar las perlas a los cerdos? Ya, ¿cómo corrigieron así? Mal. ¿Ya? Es nosotros comprenderlo, y entonces en ese amor y misericordia, que no es hacer concesión con el pecado, es nosotros podemos, sin cansarnos, aun cuando las personas vienen, poder seguir nosotros con la misma palabra. Pero cuando vienen nos comportamos igual que ellos, ese es el consejo que tenemos que tener cuidado. Pero como también decía Proverbios, cuando hay una necedad, uno ve que si va contra lo que dice la Biblia, tampoco dejar, porque a veces uno viene y dice, ¿para qué? Me callo. Pero si lo que están diciendo viene y va a hacer que otros que están oyendo, va a hacer que se equivoquen los demás, es donde tenemos que corregirlo. Aun cuando no les parezca. He oído de algunos que vienen cuando dicen, pero si yo le dije con la Biblia, pero vienen y no quieren. Eso no importa. Media vez ustedes dijeron que la Biblia, si no quieren, serán ellos, pero tienen que saber con la Biblia. Todos en algún momento, y una vez les conté cuando esa paciente así me dijo, mira, a mí, así es como el Señor me habla, me es efectivo y yo no voy a cambiar. Yo solo le digo lo que dice la Biblia. Usted sabrá, pero usted no me está contestando lo que dice la Biblia. Entonces, cada quien, porque era lo que hemos aprendido. Nosotros no cambiamos a las personas, pero tenemos que saber el papel que Dios nos ha dado en el propósito de nosotros ser testigos. Y es en el poder del Espíritu Santo. Entonces, dice, esta es la marca del verdadero profeta, la declarar las iniquidades de las personas, por lo que requiere del poder, la fuerza y el valor del Espíritu del Señor. Ahora leamos, por favor, esta cita, Miqueas, seguimos en el 3, del 9 al 12. Hola, buenas tardes. El 2 dice, amén. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís
todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Tus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada por campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Ahora aquí en ese versículo del 9 al 12, Estercita, ¿a quién se dirige? A los jefes de la casa, De Jacob, ¿y quiénes más? de Jacob y de los gobernantes. ¿Gobernantes dice ahí? No, no, Jacob y capitanes de la casa de Israel. Perfecto. Y ellos pervertían, ¿qué es lo que pervertían? Pervertía todo el derecho. Exacto. Cuando vemos nosotros, o sea, el derecho, lo que ellos merecían, o sea, las injusticias que hacían, y edificaban en Sión con... En Sión como... Con sangre. Exacto. Es decir, exprimían a los necesitados, y a Jerusalén con... Y a Jerusalén con... Vamos a ver. Con iniquidad. Con iniquidad dice ahí. Vamos a ver. No, versículo 10. Con injusticia. Exacto. Sus jefes juzgaban por cohecho. Por eso les pusimos ahí entre paréntesis por soborno. El cohecho es el soborno. Los sacerdotes enseñaban por precio. Exacto. Cuando a veces, por eso es que cuando hemos hablado que viene y alguien viene y le coloca un precio, ¿qué es lo que tenemos que tener mucho cuidado? ¿Ok? En donde viene y ellos, eso se dio mucho cuando vemos nosotros dentro de la historia de la Histeria Católica Romana. Pero no es la única, ¿ya? Si nosotros vamos dentro de la historia a otro tipo de iglesias, ha pasado dentro de lo mismo que tienen sus líderes. Entonces viene, ellos enseñaban por precio lo que era su obligación. Si nos vamos, mami, a número 1820, el cita se me fue, número 1820. Ya lo tengo, lo puedo leer. No, no sabes, dale un poquito de chancecito a mi imagen. Que sí van aprendiendo a buscar un poquito. Sí. Bendita en lo que encuentra ahí tu mami eso. Entonces en la pregunta de arriba, donde eran jefes, capitanes, sacerdotes y profetas, puse yo. Lo que pasa es que vamos viendo, o sea, en total, todo lo que estamos leyendo del capítulo 3, estamos viendo todos los que tienen lugares preeminentes. Ese es el punto. Entonces, como son preguntas, si lo estamos viendo, son preguntas que se les llaman de observación, preguntas directas de lo que dice la Biblia. Entonces, por eso nos hemos ido por ciertos párrafos para ir encontrando en esto. ¿Ya? Ok. Ya, mami, tu micrófono. Mami, tu micrófono. Mami, tu micrófono. Lo volviste a apagar. ¿Ya? Ahora sí. ¿Números qué me dijiste? Perdón. 18:20. 18:20. Estaba al principio, yo estaba, Dios mío. Tranquilo.
18:20. Perdón, hoy 18:20 nos dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Ok, ¿por qué les lleven eso? Por lo que estamos viendo, como les digo, cuando viene y dice, los sacerdotes se enseñaban por precio, o sea, era su obligación, ellos no tenían que poner precio, ¿ya? Si vemos nosotros, al seguir en el 21, dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví, o sea, a la tribu, todos los bienes en Israel por heredad, que era lo que cuando nosotros, antes de que todo esto subiera, empezaron a ser subyugados también por los mismos imperios, por su misma desobediencia, Dios se había establecido cómo era la forma de vivir dentro del pueblo, y que se recuerdan ustedes que la única que no iba a tener tierra por heredad era la tribu de Leví. Por eso es que Dios mismo era su heredad, pero ¿cómo era la forma? Las demás tribus estaban obligadas a dar los diezmos para el sostenimiento de ellos. Entonces, ahí es lo que viene, lo que leemos en 18:21, ¿ya? He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio. ¿Cuál era su ministerio? Enseñar, velar dentro, que el pueblo supiera dentro de las escrituras, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. No se trataba, pero como viene la cosa, de ponerle un precio. Estamos hablando, por eso les digo, cuidadito aquí, porque entonces viene y empiezan a agarrar. Entonces los pastores no deben de cobrar. Y empiezan nuevamente. Estamos hablando de la hermenéutica. Si tenemos esa duda, vamos con la Biblia. Vamos con la Biblia, ¿ya? Pero ¿a qué hablamos en relación? Porque si vamos con la Biblia, ustedes tienen dentro de las cartas que Pablo les dijo a Timoteo los derechos del obispo. ¿Ya? Entonces, por eso les digo, no es que agarren, algunos así pasa, miren, es que aquí en el antiguo, agarran lo que les conviene cuando quieren determinar lo que quisieran ellos tener la razón, ¿ya? Aquí les está hablando directamente a los sacerdotes del pueblo de Israel, nuevamente, ¿sí? Entonces, pero vemos todo lo que estaba pasando, ¿ya? De la manera igual, cuando nosotros vamos entre las leyes, ¿qué había dicho Dios en relación? Iban a haber pobres y no tenían que oprimir al pobre, sino tenían que darle al pobre ante su necesidad y con mano liberal. Ellos tenían, eso es lo que hablaron, no negarse. Claro, no estábamos, Dios está avalando la pereza. Se dan las situaciones. Nosotros cuando vemos dentro de la historia, ya vieron lo que le pasó a Noemí. ¿Qué fue a Noemí? En esa pobreza que llegó, ¿qué fue lo que hizo ella? Irse. No tenía que haberse ido si lo vemos dentro del pueblo. Pero bueno, todo lo que le pasó y regresa peor como se fue. Y habían oído de lo que ya estaba pasando en el pueblo, que estaba mejorando. ¿Por qué? Porque ponemos nuestra vista no en el Señor, pero queremos tener la respuesta conforme a lo que nosotros pensamos. ¿Ya? Que a veces hablan como en Gueva, es que hay épocas de vacas flacas y vacas gordas. Ok, podrán. Pero les digo, ustedes van a decir, miren, es que vamos a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez. No. ¿Aprendemos de eso? Sí. ¿Qué podemos aprender de lo de José? A prever, y siempre y cuando se pueda. Pero si no pueden ahorrar, ¿qué pasa? Entonces, viven con la preocupación porque no tienen que. Y es lo que tenemos que ver cuando nosotros miramos, o sea, primero uno puede hacer, porque es que yo no tengo para ahorrar. A veces por eso son cosas, a veces cuando se preguntan, y a veces cuando son esos predicadores que claro, les enseñan una forma de administrar, pero es una forma general, porque hasta en eso, hablando de por qué se van a meter en deudas y cuál es, así como la regla más simple, no gasten más de lo que ingresan, porque mientras gasten más de lo que ingresan, ¿qué va a ser lo lógico? Van a estar en deuda. Eso es con 3 dedos de frente. Pero viene y quieren utilizar a Dios diciendo no, porque yo soy una hija de un rey y todas las cosas en el mundo a Dios le pertenecen y como hija entonces merezco. Y empiezan ahí. Y hemos hablado, no merecemos nada.
Nosotros estamos para el servicio de Dios. Somos sus hijos, pero tenemos que servirle. No es para servirnos de Dios, porque el mismo Señor Jesús lo dijo. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por muchos. Y es lo mismo que dice 1 Juan 3:16. Primera de Juan. ¿Qué es lo que dice? Miren, 1 Juan 3:16. Entonces, al agarrar nosotros, como les digo, agarrar solo los pedazos como nosotros queremos y decir, es que el siervo de Dios tiene derechos. ¿Qué derechos? O sea, veamos con la Biblia. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y decir poner la vida no es solo decir, bueno, mire, yo muero físicamente. No. El poner la vida quiere decir no pensar yo primero en mí. Claro, y es lo que a veces uno puede estar claro, Dios no nos pide más allá de lo que nosotros no podemos, pero aquel punto en donde nosotros sabemos cómo no poder dar más allá porque primero miro mi comodidad. Y entonces a veces hasta yo misma me engaño porque digo, mire, no tengo tiempo. Y eso es lo que a veces, por eso es que nuestro sí debe ser sí, nuestro no, pero también tenemos que saber qué. Yo les digo, a mí me llega un punto que estoy ahora en una edad que casi yo a veces decía, cuando decía sí o algo, pensaba qué es lo que tengo que hacer y ya no está. Ahora he llegado a los tiempos que lo tengo que escribir, tengo que usar agenda. Tanto que mi hija a veces me pregunta ciertas cosas y le digo, no, hoy estoy en eso. Pero si te lo dije, le digo a veces a mi hija, ay mamá, pero tenés tantas cosas que mejor ahora. Bueno, y cuando a mí me pregunta, porque ya 2 veces cometí ese error, que dije sí, y cuando fui a ver a la agenda ya estaba ocupado y no debemos de quedar mal. O sea, no es tampoco como los que vimos ya el último libro de la facultad que hablábamos, que no es que a todo tengamos que decir sí, pero también nosotros sabemos que no se trata de mi comodidad. Si lo puedo y el Señor demanda, lo tenemos que hacer, porque nosotros no sabemos, como las que estuvieron el jueves con lo de Silvita, que oyeron dentro de lo que ella nos comentó, de esta, no sé quién será, pero que ella nos comentó de una persona que había conocido a Shirley, la amiga de Shirley, era verdad, esta cita la que falleció del cáncer, ¿verdad? Shirley, y que viene y le dice a Silvita que por qué no le había dicho, que ella si hubiera sabido la hubiera llamado. El hubiera no existe. Y otra cosa, por ejemplo, lo que hablábamos con Silvita. A Silvita, Shirley le pidió que no quería. O sea, el hecho que ella haya pedido en eso no estaba pecando. Estaba siendo ella fiel a lo que le ha dicho. Claro, Silvita pudo haber dicho y nos pasó. Yo les digo, cuando yo estuve con esta situación, desde el primer momento que Silvita contó de ella, es algo que Dios pone y era algo que yo tenía y intercedía por ella y necesitaba verla. Pero la misma Silvita me comentaba, yo le decía y ella decía que iba a avisar y que iba a avisar, pero perseverábamos y respetábamos, porque no era eso, hasta que ella me lo permitió. Porque Silvita estaba pidiendo oración, Silvita no estaba diciendo, no dando sino oración, y yo lo permití. Pero viene ella, porque en ese momento, cuando yo estuve con ella, ella misma fue la que nos comentó y que hasta a su esposo le había dicho. Que el esposo le dijo que no se encerrara, que permitiera que los demás, pero ella estaba así. Pero eso no la hacía pecar, sino el punto era esto. Entonces era lo que comentábamos a Silvita. Si la otra persona viene y se molesta, ¿por qué no lo dijo? La pregunta es lo que decimos, ¿por qué no le llamaban antes? O sea, porque hay que esperar que las cosas, o sea, no podemos estar en todo. Y era lo que hablaba, por eso a veces hasta con las cosas del pastor. El pastor como tal es un hombre limitado y por eso delega, y no pasa dentro de todo. Pero la gente muy fácilmente se enoja con los demás. Es que, ¿por qué no me llamaste? Es que, ¿por qué? Como a veces teníamos dentro del grupo. Que cuando a veces la gente dice, es que no me llamaron, es que no me avisaron, es que... Yo no sé hasta qué punto, y yo sé que mi mami lo hace de corazón y está bien, porque no es en eso. De estar, ahí les recuerdo que tiene célula. Pero el día que alguien, yo creo que por lo menos las que están en la célula no lo van a decir, porque ahora se los voy a decir yo. El día que alguien venga y diga, ay, es que no me conecté, porque no me dijo doña Vilvita, créanme que están mal.
están mal. ¿Ya? Porque está bien, mi mami lo está haciendo y patea, va a ser agrado. Pero se le puede pasar, a ver si yo miro donde está y dice, ay, perdón, no les avisé. Pero no está en nosotros estar diciendo, es que como no me avisaron, no me conecté. Perdónenme, pero ese es el punto, por eso es que nosotros, y es lo que hemos estado, y es lo que les digo, que tenemos que aprender, nosotros dependemos de Dios, del Señor. Y si en verdad nosotros estamos buscando, es eso, buscar. No que me estén avisando. Pero no estoy diciendo que mi mami no pueda seguir haciendo eso. Solo que por favor nunca vayan a decir eso. Por lo menos las que ya me oyeron aquí. Aquellos que no están y no me vean, sí les voy a dar un tironcito. Porque ese es el punto. Uno es muy fácil echarle la culpa a los demás. Es que no me hicieron eso, es que no me recordaron. Por eso, y yo sé, yo no estoy diciendo que no pueda pasar, que decir, es que en mi cabeza están en tantas cosas. Pero ¿cómo si se recuerdan que les dan una invitación para ir a un pachangón? Y si se recuerdan y lo apuntan y van. Pero cuando a veces hasta en eso de las reuniones que tenemos que hacer, hay que recordarles. Y para uno, o sea, no es que sea pesado, pero el hecho de recordarles es para que, de verdad, ese es el análisis que uno tiene que tener y la reflexión. Para no estar en uno en esta situación de que tenemos una responsabilidad, colocándoles en el punto en esto, como estamos viendo, en relación a los sacerdotes. Hay una obligación y todos tenemos esa una obligación. Luego viene y dice, y los profetas adivinaban, Esthercita, por dinero. Exacto. Como Balaán. Balaán, eso fue, y es lo que dice por eso Apocalipsis, de que enseñan como la doctrina de Balaán, que era por dinero. A él fue el dinero, pero él con aquello, no, yo voy a hacer lo que Dios me dice. Y como hemos dicho, no es que a veces si no entienden el contexto, porque viene, Dios ya le había dicho que no tenía que ir. Él contestó bien la primera vez. Una segunda vez, ¿por qué Balaán tuvo que ir a preguntarle? Eso no es especular, o sea, si ya sabía que no tenía que ir, no tenía por qué ir a regresar. Pero así como acaba, tal vez voy a convencerlo. Nosotros no es el punto de estar convenciendo a Dios, sino cuando su palabra dice no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que justificarlo. Y ese fue el punto con Balaam. Y viene y Dios se lo permitió. Se lo permitió. Porque algunos dicen, no, pero él fue porque Dios le dijo que sí. Dios se lo permitió y cuando nosotros estamos conociendo a Dios, y es lo que dice, Dios, si nosotros lo estamos conociendo, tenemos que conocer que Él hace misericordia, justicia y juicio. Y en su justicia en eso, en Él, ¿qué pasó? Hasta 3 veces le pidió a Balac que maldijera. Y las 3 veces no lo maldijo, que tanto se molestó Balac. Y le dijo, mejor que se fuera, porque no le estaba haciendo, en vez de estar maldiciendo, lo estaba bendiciendo. Y no para eso lo traía. Pero quiso Balaam. No lo maldijo, pero aconsejó a Balac cómo podía ser que el pueblo caiga. Aquí no es decir, no, pero no lo maldijo. Y Dios por eso dentro de la transgresión castigó a Balaam. Pero ¿por qué lo hizo Balaam? Por lucro. Y a veces quieren poner un tinte de santidad en eso, y las cosas del Señor no es por lucro. Claro que el obrero es digno, pero es lo que tenemos que ver, comprender en qué está hablando. Entonces, a donde quiera que se mirase, con este capítulo que estamos viendo, solo se veía pecado y corrupción por culpa de todos ellos. O sea, de estos que estaban en estos lugares de preeminencia, ellos iba a venir sobre Sión la completa desolación. Y creo que me voy a quedar ahí porque viene el capítulo 4 y no me quiero quedar a medias. Que de verdad, este profeta es un poquito más como les dicen esa palabra, es más, ayúdenme. Complejo. No, no es tan complejo, es más simple, sencillo. Más severo. Más entendible. No, es que sí, es más entendible, sí, más amistoso para poderlo leer. Como dice dentro uno, más amistoso para poderlo entender, para comprenderlo, pero ese es el punto. Cuando nosotros estamos entendiendo aquí, es literal lo que le está diciendo dentro del pueblo de Israel. Pero tenemos enseñanza para nosotros. O sea, si aprendemos de lo que aquí está pasando, nosotros podemos traer en eso, por eso decimos. Lo que están leyendo y lo que vimos en este capítulo 3, también nosotros lo podemos traer a nuestra hermenéutica en el liderazgo que hoy hay. ¿Ya? Claro,
en ese punto de liderazgo es cómo lo están llevando a cabo. ¿Por amor o por lucro? ¿O por engaño? O porque a veces, porque no necesariamente tiene que ser dentro del lucro cuando vemos, sino a veces por mantener un lugar, ser admirado por los demás, sin necesidad de lucro. O sea, no todo es lucro, pero sí vanagloria. Y es lo que hablábamos, o sea, ese es el punto que vemos nosotros, que es la tentación del pináculo. La vanagloria, ser alabado. Y es lo que tenemos que tener cuidado, porque fácilmente podemos cruzarlo. Y el mismo conocimiento puede entrar vanagloria. Y es lo que tenemos que aprender. Cuando nosotros miramos dentro de esto, si nosotros estamos creciendo en conocimiento, ¿para qué es? Para darlo, para que crezcan otros también en esto, porque tenemos que ayudarnos exhortándonos unos a otros. No sé si tienen comentario o pregunta. Sí, Edgar. Hola, Edgar. Hola, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias. Pues realmente esto que estamos compartiendo aquí es bien extraordinario porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención y me impactó lo que se menciona desde los versículos, bueno, todo, ¿verdad? Pero principalmente del 10 al 12 del capítulo 3, donde prácticamente hace la lista, ¿verdad? De cuál es la actitud de muchos personajes de esa región de Sion, ¿verdad? Que prácticamente decía que los jefes juzgaban por cohecho, o sea, cuando había ahí algún pago de por medio, alguna jugada de dinero, ¿verdad? Y luego, pues, que los sacerdotes llegaban a enseñar por precio, ¿verdad? Algo así como quien dice, si me pagan tanto, entonces sí les doy doctrina, si no, no hay nada, ¿verdad? O sea, hasta qué extremo habían llegado. Y luego, lo más crítico, los profetas adivinan por dinero. qué cosa más terrible, ¿verdad? Y, o sea, realmente sí estaban con un mundo y unas actitudes realmente malísimas, totalmente apartadas del Señor. Y lo peor, viene todavía, dice, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal por nosotros, ¿verdad? Sobre nosotros. O sea, de una vez un corazón totalmente apartado del Señor, ¿verdad? Un camino totalmente apartado de Él. Y consecuencia de eso, pues, lo que menciona luego en el capítulo 12, que es una cuestión así terrible, ¿verdad? Porque dice, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, arada. Y es que, ¿qué es arar un terreno? Ya cuando han terminado alguna cosecha, ¿verdad? Lo que quedó así con la tierra muy dura, algunos montículos, qué sé yo, vienen y la emparejan, o sea, arrasan con todo, ¿verdad? Y aquí lo dice claramente, porque dice, por tanto, a causa de ustedes, Sión será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas. O sea, una cosa terrible, ¿verdad? O sea, las consecuencias prácticamente que vienen como resultado de ¿qué? De apartarse del Señor, ¿verdad? Y de estarse aprovechando quizás de la imagen del Señor, podríamos decir, hasta para hacer negocios, ¿verdad? Porque eso era lo que estaban haciendo, cobrar por predicar y otros cobrar por llevar alguna profecía. O sea, realmente es una cosa terrible, pues no estaban bien y las consecuencias pues las terminaron pagando con lo que aquí se menciona y luego lo que viene en los otros capítulos también. Pues eso era lo que quería comentar, ¿verdad? Una parte bien y este capítulo, pero con un contexto muy amplio y con un castigo terrible, ¿verdad? Gracias. Gracias, Edgar. Lo que pasa es que tenemos que ver algo que les decía. En el ejercicio de la hermenéutica que estamos viendo, en la exégesis primero, es entender en este punto lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Cuando nosotros sabemos dentro de la historia, en este punto que ya Miqueas les está diciendo, ¿quién es el primero, el que sufre dentro del castigo? Ya nosotros conociendo, es el reino del norte en el cual es llevado por el imperio asirio. Eso lo sabemos dentro de la historia. Y lo que Edgar nos trajo a colación de ver lo que el Señor le dice en relación a Jerusalén, que va a ser esos montones de ruina, ¿cuándo ocurrió? Porque si vemos nosotros, no fue en el tiempo de Miqueas, fue en el tiempo de Jeremías. Fue 100 años después de lo que está aquí profetizado. O sea, cuando les digo, cuando uno miramos así, si no sabemos dentro del mismo contexto de la historia, que por eso uno tiene que ver que sí lo cumplió, y des en cuenta, 100 años después. O sea, no estamos hablando Dios hoy esto y mañana. Claro, había situaciones que Dios determinaba dentro del castigo, pero viene ahora, si nos damos cuenta,
Aquí, claro, por culpa de ellos. Pero tampoco eso exime a aquello de que, ay, porque tenemos malos líderes y me enseñan, entonces estoy exento. No. Y no es injusticia de Dios, porque todos habían dentro de las mismas leyes y aceptaron lo que sus profetas o sacerdotes hacían. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y por esa razón es cuando nosotros leímos lo de Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por cuanto determinaron no conocer. Entonces yo lo sacaré. Gracias, Edgar. Bueno, ladies and gentlemen, vamos a despedirnos en oración. Vamos a pedirle por favor